Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que queráis huir de la ignorancia, del analfabetismo funcional y de la esclavitud de nuestros tiempos. Sed bienvenidos. Ya sabéis que dedico mi canal de YouTube a crear una serie de contenidos digitales para poner al alcance de cualquier persona que quiera aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, los cimientos de la civilización occidental, que es la tradición judeocristiana, historia de la filosofía, metafísica, teodicea, bioética, moral, etcétera, pues para poner al alcance de no solo de mis alumnos, sino de cualquier persona que quiera aprender, pues los cimientos de la civilización occidental. Para eso está mi canal de YouTube. Sed bienvenidos. Con este tutorial explicaremos la teoría del especial Semana Santa, ¿de acuerdo? Entonces, en mi canal de YouTube podéis ver una serie de los materiales, en los otros tutoriales, pues los materiales que utilizo a la hora de desarrollar este especial con mis alumnos. Este especial, al igual que el especial Navidad, el especial Todos los Santos, el especial Juego de Mesa Éxodo, el especial Juego de Mesa Imperium, todos los alumnos pasan por todos estos especiales, ¿de acuerdo? Por tanto, estos especiales, el de Todos los Santos, el de Navidad, los juegos de mesa, el especial Semana Santa, dirigidos a los alumnos de secundaria y bachillerato, de primero de ESO hasta primero de bachillerato. En este tutorial vamos a explicar la teoría, qué es eso de la Semana Santa, qué es eso de la Cuaresma, el Carnaval, la Pascua, los colores litúrgicos que utilizan los sacerdotes, porque vemos que en Semana Santa van cambiando de color, que si el morado, que si el rojo, que si el morado otra vez, que si el blanco, que si el rojo, que si el blanco dorado, etcétera. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que va cambiando de color, etcétera. Bien, en otro tutorial hemos visto pues los instrumentos litúrgicos. Podéis encontrar en donde las listas lo del especial Semana Santa, otros tutoriales en los que se ven pues los instrumentos litúrgicos que son de verdad pero no se han usado nunca en misa, y también la maqueta que representa la Jerusalén de tiempos de Jesús. Bueno, primero lo que vamos a ver ahora, ¿qué es el carnaval y qué es la Cuaresma? El carnaval no es una festividad que forme parte del calendario litúrgico cristiano. La palabra carnaval procede de la palabra carne. Carnaval, carne, carnaval. Aunque no forme parte del calendario litúrgico cristiano, de alguna manera la Iglesia lo utiliza para que las personas puedan desfogar, puedan desquitarse y tranquilizar, puedan desfogar y tranquilizar y desquitarse, dejarse llevar, pues, por así decirlo, la parte más animal, la parte más festiva, porque para que la gente después esté tranquila, sosegada, y para que se pueda vivir tranquilamente, con sosiego y con intensidad, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua y lo que es el tiempo pascual, que ahora iremos viendo lo que es cada una de estas cosas. El carnaval, el origen del carnaval, en realidad no sabemos cuál es el origen exacto del carnaval. No sabemos cuál es el origen exacto del carnaval. Creemos que es una mezcla de tres civilizaciones: la civilización sumeria, la civilización egipcia y la civilización romana. Aunque no sabemos exactamente de dónde viene, pero creemos que es una mezcla de Sumeria, Roma y Egipto. El carnaval empieza el jueves lardero y se extiende hasta el martes de la semana siguiente. En algunos lugares, en el jueves lardero, cuando empieza el carnaval, lo que se hace es concursos de tortillas, ¿vale? Hay lugares en los que el jueves lardero se celebra, o el carnaval se inicia, pues con concursos de tortilla. Hemos dicho que el carnaval se extiende hasta el martes de la semana siguiente. Se entierra la sardina y al día siguiente, que es miércoles, empieza la Cuaresma. La Cuaresma son los 40 días de preparación para vivir con intensidad la Semana Santa y el tiempo pascual, la celebración de la resurrección de Cristo. La palabra Cuaresma procede de la palabra latina cuadragésima. Yo expliqué en el especial Navidad que, así como el Adviento son las 4 semanas de preparación
para la Navidad, la Cuaresma son los 40 días de preparación para vivir con intensidad la Semana Santa, la Pascua, que es el domingo de resurrección, y el tiempo pascual, que veremos que son los 50 días de Pascua o los 8 domingos de Pascua, del domingo de resurrección al domingo de Pentecostés. Bien, pero ¿por qué? Bueno, en la Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y se extiende hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde del Jueves Santo. Mucho cuidado, porque hay gente que se piensa que la Cuaresma termina el Domingo de Ramos, que es el primer día de la Semana Santa. No es así. La Cuaresma coge varios días de la Semana Santa. Coge el Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles enteros también, y coge el jueves hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde. Por tanto, la Cuaresma va del miércoles de ceniza hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde del Jueves Santo. El sacerdote durante la Cuaresma va de color morado. ¿Cuáles son las vestiduras litúrgicas que en el sacerdote cambian de color? Las voy a poner aquí en pantalla. ¿De acuerdo? Las tenemos aquí. Lo que va cambiando de color en función de lo que esté celebrando la Iglesia. Son 3 vestiduras litúrgicas del sacerdote que cambian de color. La estola, que es esa cinta que va por detrás del cuello y después le cuelga por el pectoral. El cíngulo, como el que llevo yo, que es amarillo, ¿de acuerdo? El cinturón. Y la casulla, que es la última vestidura litúrgica que se pone el sacerdote. Por tanto, estas 3 vestiduras litúrgicas son las que van cambiando de color en función de lo que esté celebrando la Iglesia. La estola, el cíngulo y la casulla. Durante la Cuaresma va de morado. Pero ahora veremos, bueno, voy a dejarlo de los colores litúrgicos para el siguiente apartado, pero para que ya vaya sonando, ¿de acuerdo? Estola, cíngulo y la casulla. Bien, vamos a ver ahora, antes de ver lo de los colores litúrgicos, vamos a ver por qué 40 días, por qué no 50, 60 o 100 días, por qué la Cuaresma son 40 días. Ya hemos dicho que viene de la palabra latina cuadragésima, que significa 40. Tiene fundamentación bíblica. Los 400 años del pueblo judío esclavizado en Egipto, 400 años del pueblo judío esclavizado en Egipto, los 40 años de Éxodo con Moisés, con los 10 mandamientos por el desierto del Sinaí. Ojo, no significa que los judíos anduvieran 40 años por el desierto, ¿de acuerdo? No, el número 40, el lenguaje bíblico, implica un tiempo de purificación, de penitencia, de preparación. No significa que anduvieran 40 años por el desierto del Sinaí. También se basa en los 40 días en los cuales Jesús anduvo por el desierto ayunando, ahora veremos lo que es el ayuno, y siendo tentado por Satanás. Y también en el judaísmo, cuando una mujer da a luz a un niño, 40 días de purificación. Si da a luz a una niña, 80 días de purificación. Por tanto, el número 40 o la Cuaresma, los 40 días, tiene fundamentación bíblica. 400 años de esclavitud del pueblo judío en Egipto, 40 años por el desierto del Sinaí, que ya hemos dicho que no hay que tomarlo literalmente, que estuvieran 40 años, los 40 días de Jesús en el desierto, y la purificación de las mujeres cuando dan a luz a un niño, 40 días, cuando dan a luz a una niña, 80 días, el doble. El miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza nos recuerda que somos personas, que somos seres limitados y que necesitamos a Jesucristo para que Él nos salve a través de su pasión, muerte, resurrección. ¿De acuerdo? Entonces, el miércoles de ceniza recuerda la limitación humana. Las cenizas, ¿qué significan o simbolizan? La penitencia, la purificación, el dolor y el sufrimiento. ¿De dónde salen las...? Bueno, ¿por qué lo del miércoles de ceniza? ¿De dónde viene esto? Del judaísmo. Los judíos, para purificarse, se echan ceniza en la cabeza. Pero ¿de dónde salen las cenizas? Nosotros, el primer día de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, celebramos el Domingo de Ramos cuando Jesús entró triunfante en Jerusalén a lomos de un borriquito. Se hace la procesión de las palmas. Esas palmas se queman y después se utilizan en el miércoles de ceniza del año siguiente. Para que lo entendáis, en el 2022 se hizo el Domingo de Ramos,
esas palmas después que se utilizaron el Domingo de Ramos se quemaron y se han utilizado para el miércoles de ceniza del año 2023. Cuando celebremos este año, que en 2023 Domingo de Ramos cae en 2 de abril, domingo 2 de abril, se utilizarán esas palmas para celebrar la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén a lomos de un borriquito. Después esas palmas, pasado un tiempo, se quemarán y se utilizarán en el miércoles de ceniza del año 2024. ¿De acuerdo? Bien, ahora hemos visto ya lo que es el carnaval, lo que es la cuaresma, del miércoles de ceniza hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde del jueves santo. Por tanto, la cuaresma coge enteros de la Semana Santa, Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles santos enteros, y el jueves hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde. Bien, ahora vamos a la estructura de la Semana Santa y vamos a ver ahora sí lo de los colores. Estas 3 vestiduras litúrgicas, prendas litúrgicas, stola, cíngulo y casulla, es lo que va cambiando de color en función de lo que esté celebrando la iglesia. En Cuaresma el sacerdote va de morado, igual que en Adviento. Primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, morado, ¿de acuerdo? Estas 3 vestiduras litúrgicas moradas. En Cuaresma, morado. Pero cuidado, hemos dicho que la Cuaresma coge varios días de la Semana Santa. Domingo de Ramos, empieza la Semana Santa, pero todavía estamos en Cuaresma. El sacerdote irá de rojo, estola, cíngulo, casulla, rojos. ¿Por qué? Porque representa la realeza de Jesús y la pasión de Cristo. ¿De acuerdo? Lo que es la tortura, crucifixión, interrogatorio, todo lo que es la flagelación, la tortura, coronación de espinas, el vía crucis, crucifixión y muerte. ¿De acuerdo? Por tanto, el Domingo de Ramos, el sacerdote, aunque estemos en Cuaresma, empieza la Semana Santa, va de rojo, realeza de Jesús y el sacrificio que hace Jesús por la humanidad, la pasión de Cristo. Luego, lunes, martes, miércoles santos enteros, el sacerdote vuelve al morado, porque todavía estamos en Cuaresma. ¿De acuerdo? El jueves, el color del jueves entero es el blanco. Antes de las 3 de la tarde, el obispo tiene que celebrar la misa crismal. También va de blanco y representa la pureza y que los sacerdotes están en comunión con el obispo diocesano. Y por la noche se celebra la misa de la Cena del Señor, la última cena, y el sacerdote también va de blanco porque representa el sacrificio inmaculado que hace Jesús por la humanidad. El Viernes Santo, el sacerdote vuelve a ir de rojo como en el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque representa la pasión de Cristo. Y en la Vigilia Pascual, que es el Domingo de Resurrección, que ahora veremos cuándo se puede celebrar, que es la noche del sábado, o el sábado por la noche, o la madrugada del domingo, la noche del sábado al domingo, el sacerdote en la Vigilia Pascual, el Domingo de Resurrección, va o bien de blanco o bien de dorado. Y durante el tiempo pascual, esos 50 días de Pascua, del Domingo de Resurrección al Domingo de Pentecostés, 50 días, 8 domingos de Pascua, de tiempo pascual, el sacerdote va de blanco como en Navidad. ¿De acuerdo? En Navidad el sacerdote va de blanco, pues durante el tiempo pascual, los 50 días de tiempo pascual, de Pascua, de Resurrección, 8 domingos, del Domingo de Resurrección al Domingo de Pentecostés, el sacerdote va de blanco. Bien, ahora vamos a lo que es la estructura de la Semana Santa, los días de la Semana Santa. La Semana Santa empieza oficialmente el Domingo de Ramos, aunque hay lugares en los que la Semana Santa empieza 2 días antes, el viernes anterior a este Domingo de Ramos, que es el Viernes de Dolores, pero oficialmente empieza el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos recordamos cuando Jesús entró triunfante en Jerusalén a lomos de un borriquito. La figura del borriquito yo expliqué en el especial Navidad, si veis en los tutoriales del especial Navidad donde explico la teoría. La figura del borriquito aparece 2 veces, aparece en Navidad y aparece ahora. Los judíos estaban esperando a un Mesías guerrero, sanguinario, violento, que viniera a condenar, a castigar y a derramar sangre. Pero si uno ve un borriquito, pues es un animal tranquilo, pacífico, humilde y muy cercano al ser humano. Eso nos dice el tipo de Mesías que es Jesús cuando él
entra triunfante en Jerusalén, que es un Mesías que no ha venido a condenar, no ha venido a derramar sangre, no ha venido a imponer violencia, a extender violencia, sino que ha venido a salvar y ha venido a reinar desde el servicio, desde la servidumbre a los demás, que es un Mesías sencillo, humilde, tranquilo, pacífico, que no ha venido a condenar, sino que ha venido a salvar. ¿Cómo empieza el Domingo de Ramos? Pues se celebra primero la procesión de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, y aquí ahora hablo de los ciclos litúrgicos. La Iglesia habla de ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Se refiere a los 3 evangelios sinópticos: ciclo A, Mateo; ciclo B, Marcos; ciclo C, Lucas, ¿de acuerdo? Si estamos en el ciclo A, todos los domingos se leerá el Evangelio de Mateo; si es el ciclo B, el Evangelio de Marcos; si es el ciclo C, el Evangelio de Lucas. Pues en el Domingo de Ramos se lee la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, si es el ciclo A, Mateo; si es el ciclo B, Marcos; si es el ciclo C, Lucas. ¿De acuerdo? Después se hace se hace esto durante la procesión de las Palmas, se hace la lectura de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, según San Mateo, Marcos o Lucas, ciclo A, ciclo B, ciclo C, respectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, en Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos se hace la procesión de las Palmas, se lee la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, Mateo, Marcos o Lucas, ciclo A, B, C, respectivamente. La gente entra en la iglesia y empieza la Santa Misa del Domingo de Ramos. Se lee del profeta Isaías el capítulo 50, después se lee una carta del apóstol San Pablo y después se lee entera y a 3 voces, o sea, 3 personas, se lee entera y a 3 voces la Pasión de Cristo, siguiendo lo que he comentado antes de los ciclos litúrgicos. Si es el A, la Pasión de nuestro Señor según San Mateo; si es el B, según San Marcos; si es el C, la Pasión de nuestro Señor según San Lucas, ¿de acuerdo? Una vez que se inicia la Santa Misa del Domingo de Ramos, Isaías capítulo 50, profeta Isaías capítulo 50, se lee una carta del apóstol San Pablo y después se lee entera la Pasión de Cristo y a 3 voces, 3 personas, la Pasión de nuestro Señor, Mateo o Marcos o Lucas, A, B o C, respectivamente, ¿de acuerdo? Después del Domingo de Ramos, pues ya vendría lunes, martes y miércoles santo. Con el lunes santo recordamos 2 cosas. El Domingo de Ramos, ya hemos dicho, el sacerdote va de rojo, ¿vale? Realeza de Jesús y la Pasión de Cristo. Bien, el lunes santo recordamos 2 cosas: unción de Jesús en casa de Lázaro y Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Martes santo, también va de morado, ¿vale? Lunes, martes, miércoles santo, de morado. El martes santo recordamos 2 cosas: Jesús profetiza las 3 negaciones del apóstol San Pedro y Jesús profetiza cuando Judas Iscariote, el apóstol traidor, vende a Jesús al tribunal del Sanedrín. Miércoles santo recordamos cuando Judas Iscariote vende al tribunal del Sanedrín, a Jesús al tribunal del Sanedrín, que era unos jueces judíos, los vende por 30 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Y ahora llegamos al Jueves Santo. El Jueves Santo se divide en 2 partes: hasta las 3 de la tarde y pasadas las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde todavía es Cuaresma, y el Jueves Santo, antes de las 3 de la tarde, el obispo tiene que celebrar la misa crismal. En la misa crismal hay representaciones de todas las parroquias de la diócesis, esto se tiene que hacer en todas las diócesis. Misa crismal el Jueves Santo, antes de las 3 de la tarde, el obispo tiene que celebrar la misa crismal y consagrar el santo crisma y bendecir los santos óleos. El santo crisma y los santos óleos están hechos con aceite de oliva, pero al santo crisma se le pone un bálsamo, un aroma, para distinguirlo del óleo para los catecúmenos y el óleo para los enfermos. El santo crisma se consagra y los santos óleos se bendicen. Cuando ha acabado la misa crismal, el obispo reparte los santos óleos a
todas las parroquias. Por tanto, reparte el Santo Crisma y los santos óleos a todas las parroquias. Por tanto, todo debe estar todas las parroquias deben estar representadas en la misa crismal. Bien, el Santo Crisma se consagra y los santos óleos se bendicen. Están hechos, como he dicho, con aceite de oliva, pero al Santo Crisma se le pone un bálsamo, un aroma, para distinguirlo del óleo para los catecúmenos y el óleo para los enfermos. El Santo Crisma, ¿para qué se utiliza? Se utiliza en varias ocasiones. Se utiliza en el bautismo. El sacerdote, cuando ha bautizado, después al bebé, si ha bautizado, por ejemplo, a un bebé, vamos a poner a un bebé, coge el Santo Crisma y se lo pone en la cabeza, le crisma la cabeza a la persona bautizada. Por tanto, Santo Crisma se utiliza en el bautismo. El sacerdote bautiza, por ejemplo, a un bebé y después de echarle el agua bendita le pone el Santo Crisma en la cabeza. Después se utiliza también para ordenar sacerdotes, que se les crisma las manos, y si se ordena obispos se les crisma la cabeza. También se utiliza para administrar el sacramento de la confirmación, que ese crisma se hace la frente, se hace la señal de la cruz en la frente, ¿de acuerdo? Y después se utiliza también para consagrar, inaugurar iglesias. Se unge con el Santo Crisma los altares y las paredes, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos visto ya para lo que se utiliza el Santo Crisma. Los santos óleos. El óleo para los catecúmenos se utiliza en el bautismo, pero se utiliza antes de bautizar. Así como el Santo Crisma se hace después de bautizar, después de echar el agua bendita, el óleo para los catecúmenos es anterior, es antes de echar el agua bendita. ¿Qué hace el sacerdote? Primero realiza un exorcismo, ¿de acuerdo? Cuando el sacerdote pregunta a padres y padrinos, ¿renunciáis a Satanás? Y tienen que responder, sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus tentaciones? Sí, renuncio. El sacerdote realiza un exorcismo. Después el sacerdote coge el óleo para los catecúmenos y se lo pone a la persona que va a bautizar, por ejemplo al bebé, en el pecho, ¿de acuerdo? El sacerdote realiza primero un exorcismo, después coge el óleo para los catecúmenos y se lo pone al bebé en el pecho para extender la efectividad del exorcismo y preparar a la persona para recibir el bautismo. Después pone el agua bendita en la cabeza y después pone el Santo Crisma en la cabeza, ¿de acuerdo? Y después el óleo para los enfermos se utiliza para administrar el sacramento de la unción de los enfermos o extrema unción. El sacerdote primero confiesa, perdona los pecados, después unge a la persona con el óleo para los enfermos y después le administra el viático, que es la Sagrada Comunión. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya llegamos al jueves por la noche, ya han pasado las 3 de la tarde, ya ha acabado la Cuaresma, y a partir de las 3 de la tarde del Jueves Santo empieza el Triduum Paschale, el Triduo Pascual, que son los 3 días más importantes del calendario litúrgico cristiano. Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual o Domingo de Resurrección. Jueves Santo. En Jueves Santo el sacerdote va de blanco. El Jueves Santo ya por la noche, en la misa, se celebra la misa de la Cena del Señor, por la noche, ¿de acuerdo? Ya acabó la Cuaresma, estamos en el Triduum Pascale, Triduo Pascual. El sacerdote va de blanco porque Jesús hace un sacrificio sin mancha, inmaculado, por la humanidad con su pasión, con su entrega. Bien. ¿Qué recordamos en la misa de la Cena del Señor? La última cena, que es la institución de la Santa Misa, oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, detención de Jesús en el huerto de Getsemaní. Después, ¿qué lecturas se hacen? Éxodo capítulo 12, que es la institución de la Pascua y los ácimos, que es cuando Moisés le dice a los judíos, tenéis que coger un cordero macho de 1 año, asarlo y comerlo con pan ácimo y hierbas amargas, ¿de acuerdo? Entonces, Éxodo capítulo 12, la institución de la festividad judía de la Pascua y los ácimos, Éxodo capítulo 12. Y después se lee del Evangelio de San Juan el lavatorio de pies, que es cuando Jesús le lava los pies a los 12 apóstoles, del Evangelio de San Juan. Y después de hacer las lecturas y de que el sacerdote dé el sermón, el sacerdote tiene que limpiarle los pies a 12 hombres, ¿de acuerdo? Por tanto, Éxodo capítulo 12, después del Evangelio de San Juan, el lavatorio de pies, Jesús lava los pies a los 12 apóstoles y después el sacerdote, imitando a Jesús, tiene que lavarle los pies a 12 hombres, ¿de acuerdo? Tienen que ser 12 hombres. Bien, el Viernes Santo. El Viernes Santo no es misa, es liturgia, hay lectura de la Biblia, hay sermón,
hay comunión, pero no hay consagración. Por tanto, al no haber consagración, no hay Santa Misa. Es liturgia, pero al no haber consagración, no hay Santa Misa. Recordamos el Viernes Santo, El Viernes Santo recordamos interrogatorio de Jesús en casa de Anás y después en casa de Caifás. Después Caifás envía a Jesús a Poncio Pilatos. Pilatos lo interroga y lo envía al palacio de Herodes. Herodes Antipas lo interroga y se lo devuelve a Pilatos. Después viene la condena a muerte a Jesús. Pilatos azota a Jesús, lo entrega para que lo crucifiquen. Lo desnudan, le ponen un manto púrpura, coronación de espinas, burlas. Le quitan el manto púrpura, le ponen sus ropas. Jesús carga con la cruz a cuestas. Hasta el monte Gólgota le despojan de sus vestiduras. Lo crucifican, Jesús muere en la cruz y José de Arimatea y Nicodemo bajan, desclavan el cuerpo fallecido de Jesús, lo ponen en brazos de la Virgen María y después sepulturan el Santo Sepulcro de José de Arimatea. El Viernes Santo, ¿qué es lo que se lee? El cuarto cántico del sirviente de Yahvé, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Dónde lo encontramos? Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 12. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El cuarto cántico del sirviente de Yahvé. Y después del Evangelio de San Juan se lee entera y a tres voces la Pasión de Cristo, como en el Domingo de Ramos. Pero en el Domingo de Ramos se leyó o Mateo, o Marcos, o Lucas, A, B o C, lo de los ciclos que comentaba, pero en el Viernes Santo es de San Juan y se lee, al igual que el Domingo de Ramos, entera la Pasión y a tres voces, tres personas, pero del Evangelio de San Juan. Y el sacerdote va de rojo, que representa la Pasión de Cristo. Después, la Vigilia Pascual o Domingo de Resurrección es cuando recordamos que Jesús al tercer día, en domingo, resucita. La Vigilia Pascual se puede celebrar o bien el sábado por la noche o bien la madrugada del domingo, la noche del sábado al domingo. La iglesia está a oscuras, ¿de acuerdo? La iglesia está a oscuras y el sacerdote unos minutos antes ha montado una hoguera fuera de la iglesia está a oscuras, el sacerdote ha montado una hoguera y la gente sale fuera. Entonces el sacerdote coge esto de aquí, que es un cirio pascual. Es verdad que aquí pone 2019, pero bueno, tiene que poner, como estoy haciendo el tutorial en el año 2023, pues 2023, el año que viene, pues 2024. Y las letras del alfabeto griego, la primera, que está aquí, y la última aquí, alfa y omega, que Jesús es principio y fin de todas las cosas, es alfa y omega. Entonces el sacerdote, antes de empezar la Santa Misa de la Vigilia Pascual, está fuera, montado una hoguera, saca el cirio pascual, lo enciende de la hoguera y la gente lleva unas velitas y a partir del cirio pascual encienden las velitas y hacen la procesión de las velas. La iglesia está a oscuras para que la procesión quede más bonita y después la gente entra. El sacerdote pone el cirio pascual sobre un soporte y después se encienden las luces y la gente apaga las velas, pero la del cirio pascual sigue encendida porque representa a Jesús resucitado, ¿de acuerdo? Se hace la procesión de las velas, la iglesia está a oscuras, la gente está fuera, entra dentro, la gente a partir del cirio pascual van encendiendo las velitas, entran dentro con la iglesia a oscuras y cuando la gente está colocada ya en su sitio, pues se encienden las luces, se apagan las velitas, menos la vela del cirio pascual que representa a Jesús resucitado. Después, ¿qué lecturas se hacen? Hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, pero obviamente no se leen las 7 para no alargar la Vigilia Pascual. Génesis, bueno, pero tendrían que leerse por lo menos 3, tendrían que hacerse 3 lecturas del Antiguo Testamento. Yo digo las 7. Génesis, capítulo 1, Dios crea el cielo y la tierra. Génesis capítulo 22 es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Después, el Éxodo capítulo 14 es cuando los judíos ya han huido de Egipto, los persigue el faraón con su ejército y es cuando Moisés abre las aguas del Mar Rojo con su cayado, con su bastón. Moisés abre el Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo. Profeta Isaías capítulo 54, profeta Isaías capítulo 55, profeta Baruc capítulo 3, profeta Ezequiel capítulo 36, ¿de acuerdo? Y después del Nuevo Testamento, según lo que decía antes, lo del ciclo A, B o C, la resurrección de nuestro Señor
Si es el A, Mateo, según San Mateo, si es el B, según San Marcos, si es el C, según San Lucas, ¿de acuerdo? Y también si hay, se hace la renovación de las promesas bautismales, y si hay gente que se ha estado preparando para el bautismo, es bautizada también en la vigilia pascual, ¿de acuerdo? Después, pues vienen siendo las procesiones de Semana Santa, ¿vale? Lo de las procesiones son muy llamativas. Entonces, las que más destacan, pues la del Domingo de Ramos, que se hace la procesión de las palmas, la del Jueves Santo, que es la última cena, oración y detención de Jesús en el huerto de Getsemaní, el Viernes Santo, que es el Santo Entierro, y el Domingo de Resurrección, que es la procesión del encuentro. Va por un lado una imagen de Jesús resucitado, por otro lado una imagen de la Virgen, y llega a un punto en el que se encuentran, Domingo de Resurrección. Bien, ahora, lo que es la Pascua en el calendario litúrgico cristiano. Bien, el año litúrgico empieza con el primer domingo de Adviento. Ya expliqué en el especial Navidad que el Adviento son los 4 domingos, las 4 semanas de preparación antes de Navidad. Primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, morado. Tercer domingo de Adviento, domingo de gozo o gaudete, color asalmonado. Con el primer domingo de Adviento no solo empieza la preparación para la Navidad, sino que además empieza el nuevo año litúrgico. Pero ¿cuándo acabó el anterior? Una semana antes del primer domingo de Adviento. Ese domingo se celebra Cristo Rey. Con Cristo Rey termina un año litúrgico, y justo una semana después de la festividad de Cristo Rey, que cae en domingo, un domingo Cristo Rey, pues al domingo siguiente, el primer domingo de Adviento, que es cuando empieza la Navidad y empieza un año litúrgico. Por tanto, entre que termina un año litúrgico y empieza el siguiente, siempre hay una semana de diferencia. Termina un año litúrgico el domingo en el que se celebra Cristo Rey, pues al domingo siguiente, exactamente una semana después, con el primer domingo de Adviento, empieza la preparación para la Navidad y empieza también el año litúrgico, que se extenderá hasta la próxima festividad de Cristo Rey, al año siguiente, ¿de acuerdo? Bien, después del Adviento viene la Navidad, que empieza el 25 de diciembre, ¿de acuerdo? En Navidad el sacerdote va de blanco. Me he olvidado de decir que en la vigilia pascual el sacerdote, aunque ya lo he dicho anteriormente al principio del tutorial, que el sacerdote en la vigilia pascual o va de blanco o de dorado. Y en Pascua, durante los 50 días de Pascua, 8 domingos, del domingo de Resurrección al domingo de Pentecostés, va de blanco. Bien, lo que comentaba, la Navidad va de blanco, empieza el 25 de diciembre. Luego tenemos el 6 de enero, que es la Epifanía del Señor, que es cuando los Reyes Magos le regalan al niño oro, incienso y mirra. ¿Cuándo acaba la Navidad? Pues el domingo que viene, inmediatamente después del 6 de enero, de la Epifanía. Ese domingo se celebra el bautismo de nuestro Señor en el río Jordán, que es cuando termina la Navidad, cae en domingo, y empieza la predicación o vida pública de Jesús. Acaba la Navidad, al día siguiente, lunes, empieza el primer tiempo litúrgico ordinario. El sacerdote va de verde, y el primer tiempo litúrgico ordinario va del lunes que viene, inmediatamente después del domingo del bautismo de Jesús, llega hasta el miércoles de ceniza. Del miércoles de ceniza a las 3 de la tarde del Jueves Santo, la Cuaresma, luego la Semana Santa del Domingo de Ramos, aunque he dicho antes que puede empezar en algunos lugares 2 días antes, el Viernes de Dolores, pero oficialmente empieza el Domingo de Ramos, y termina el Domingo de Resurrección. Y el Domingo de Resurrección termina la Semana Santa, que va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, y con el Domingo de Resurrección acaba la Semana Santa y empieza el tiempo pascual. Durante el tiempo pascual el sacerdote va de blanco. Entonces son 50 días, 8 domingos en los que va de blanco, que va del Domingo de Resurrección al Domingo de Pentecostés. ¿De acuerdo? Celebramos Pentecostés, que es el octavo y último día del tiempo pascual. El sacerdote va de blanco, 50 días, 8 domingos, y el Domingo de Resurrección al Domingo de Pentecostés. Al día siguiente, que es lunes, segundo periodo litúrgico ordinario, y el sacerdote vuelve a ir de verde. Y en el segundo periodo litúrgico ordinario va del lunes que viene inmediatamente del día de Pentecostés, del domingo de Pentecostés, que es cuando acaba el tiempo pascual, y el segundo periodo o tiempo litúrgico ordinario, el sacerdote vuelve a ir de verde, va desde ese lunes de después de Pentecostés hasta el primer domingo de Adviento. Bien.
Estamos en Pentecostés, último domingo, octavo y último domingo de tiempo pascual, de Pascua, en los que se celebra la resurrección de Jesús, que Jesús vence a la muerte, que da sentido a nuestra existencia, y al día siguiente ya empieza el segundo periodo litúrgico ordinario. Bien, domingo de Pentecostés, pues ya al domingo siguiente, en tiempo litúrgico ordinario, domingo de Pentecostés, al domingo siguiente, una semana después, en tiempo litúrgico ordinario, celebramos la festividad de la Santísima Trinidad. A la semana siguiente, o bien en jueves o bien en domingo, celebramos el Corpus Christi. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora, ¿cuáles son los orígenes de la celebración de la Pascua y de la Semana Santa? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el por qué la Semana Santa va basculando entre marzo y abril. ¿Cuáles son los orígenes de la celebración de la Pascua? Bien, en el año 325 después de Cristo, la Iglesia, por razones varias, convocó un concilio llamado Concilio I de Nicea. Bien, el emperador romano Constantino I, aprovechando la convocatoria del Concilio I de Nicea, él introdujo una serie de novedades, y una de ellas fue el cómo estructurar el año litúrgico, desde cuándo se celebra la Pascua, el domingo de resurrección. Él dice, mirad, para calcular el domingo de resurrección, estamos hablando del año 325, Concilio I de Nicea. Él dice, mirad, para calcular el domingo de resurrección, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos los ciclos lunares, la luna, ¿de acuerdo? Bien, tenemos el equinoccio de primavera. Por tanto, se utilizan los ciclos lunares, porque lo estableció el emperador romano Constantino I en el año 325 con el Concilio I de Nicea. Bien, él dice, vamos a utilizar los ciclos lunares para calcular el domingo de resurrección. Tenemos el equinoccio de primavera. Equinoccio significa que la noche y el día duran exactamente lo mismo. Después del equinoccio de primavera tenemos una luna llena, pues el primer domingo que venga inmediatamente después de esta luna llena será el domingo de resurrección. Por eso la Semana Santa va basculando entre el 21 de marzo y el 23 de abril. ¿Cómo se estructura el año litúrgico? Pues a través de las fases lunares se localiza el domingo de resurrección. Y una vez que según los criterios de Constantino I, una vez localizado el domingo de resurrección a través de los ciclos lunares, se estructura todo el año litúrgico. Si cuando se localiza se va hacia atrás, pues sería todo lo que es la Semana Santa, la Cuaresma, primer tiempo litúrgico ordinario, Navidad, etcétera. Si se va del domingo de resurrección en adelante, pues sería todos los 50 días de Pascua, lo que es el segundo periodo litúrgico ordinario, lo que es la festividad de la Santísima Trinidad, lo que es el Corpus Christi, y cuando terminaría el año litúrgico, que es con el domingo en el que se celebra la festividad de Cristo Rey. ¿De acuerdo? Por tanto, se toma como punto de referencia el domingo de resurrección y se localiza a través de los ciclos lunares, y cuando se ha localizado el domingo de resurrección siguiendo los criterios de Constantino I en el año 325, una vez que se ha localizado el domingo de resurrección a través de los ciclos lunares, se estructura todo el año litúrgico. Por eso la Semana Santa, ¿de acuerdo? Domingo de resurrección, Semana Santa, va basculando entre el 21 de marzo y el 23 de abril, porque va por las fases lunares. Después, ayuno y abstinencia. ¿Qué es eso de ayuno y abstinencia? Bien, el ayuno se basa en dos citas bíblicas, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, que es cuando Jesús anduvo por el desierto ayunando durante 40 días y siendo tentado por Satanás. ¿De qué se trata el ayuno? De tomar o bien agua y pan o bien café y pan, cuando el miércoles de ceniza y el viernes santo. La abstinencia se trata de no comer carne el miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Ayuno, miércoles de ceniza, Viernes Santo, agua y pan o bien café y pan, ¿de acuerdo? Miércoles de ceniza y Viernes Santo, y la abstinencia, no comer carne, miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y ni el Viernes Santo, ¿de acuerdo? Por tanto, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, ayuno y abstinencia, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en otros tutoriales yo explico
pues un poquito los materiales que utilizo, los instrumentos litúrgicos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, los instrumentos, si vosotros veis los tutoriales que yo tengo, pues el copón, lo que es la patena, la forma, el cáliz, todos los instrumentos litúrgicos que utiliza el sacerdote, la forma que él va a consagrar, la patena es donde pone la forma que va a consagrar, el cáliz donde introduce vino de vid y cantidad módica de agua, el copón contiene las formas que el sacerdote utiliza para administrar la Sagrada Comunión. Luego, el corporal es ese manto blanco que el sacerdote extiende sobre el altar y sobre el que pone la patena, pone el cáliz, ¿de acuerdo? Aquí está el purificador, que es con lo que limpia la patena y el cáliz. Aquí tenemos las vinajeras, ¿de acuerdo? En una pone vino y en otra pone agua. Aquí tenemos el incensario, que es lo que se utiliza pues para elevar las oraciones a Dios, para que se pone dentro una pastilla de carbón y desde una naveta, ¿de acuerdo? Se puede ver en otro tutorial, se va poniendo el incienso aquí dentro y se va quemando a través del carbón. Y luego pues tenemos aquí el misal romano, ¿de acuerdo? Que es el libro, el sacerdote está celebrando misa y es el libro que tiene a su izquierda, ¿de acuerdo? El sacerdote está así, está en castellano y también está en latín, ¿de acuerdo? Bien, luego también explico lo que es la Pasión de Cristo, se puede ver en otro tutorial utilizando la maqueta de la Jerusalén de tiempos de Jesús y vamos a ir a una serie de... Bueno, el Santo Sepulcro... Bueno, aquí tendríamos el cenáculo, lo que es el huerto de Getsemaní, lo que es el Santo Sepulcro de José de Arimatea, cenáculo, última cena. Aquí oración, Jueves Santo, el huerto de Getsemaní, oración de Jesús y detención en el huerto de Getsemaní. Y aquí el Santo Sepulcro de José de Arimatea, desde donde resucitó Jesús. Y después, también, bueno... lo que es la etimología de la palabra Pascua. Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, ¿de acuerdo? Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj. En griego se dice Pasja, ¿de acuerdo? Pasja, ¿de acuerdo? Entonces, lo tengo en los apuntes, ¿de acuerdo? En hebreo, yo siempre pongo aquí un poquito las letras hebreas, ¿de acuerdo? Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, en hebreo se dice Pesaj, en griego se dice Pasja, ¿de acuerdo? Y en latín se dice de dos formas, Pascha, Pasca o Pascum, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué significaría la palabra Pascua? Pues así como Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, Jesús de Nazaret, a través de su pasión, muerte y resurrección, nos libera del pecado y de la muerte y da sentido a nuestra existencia. Por tanto, ¿qué vendría a significar la palabra Pascua? Pues que Dios, digamos que va pasando su mano salvadora y toda aquella persona que quiera ser salvada por Dios tiene que agarrarse a la mano salvadora de Dios. Y ahora vamos a ver una serie de elementos. Bueno, he cogido aquí un crucifijo, ¿de acuerdo? He cogido un crucifijo, pero para que se vea mejor voy a poner la portada del tema, ¿vale? Entonces, nos fijamos ahora. Jesús no cargó la cruz entera, ¿vale? El palo clavado en tierra se llamaba estipes. Jesús no llevó el estipes, ¿de acuerdo? El palo en vertical, el palo clavado en tierra, ya estaba en el monte Gólgota. Él no llevó el estipes. ¿El que llevó? El patibulum, que es el travesaño de la cruz. Él llevó el patibulum, que es donde van clavados los brazos, y es el travesaño de la cruz. Él no llevó el estipes. Él llevó el patibulum, el travesaño de la cruz, que pesaba alrededor de 50 kilos. Después, los clavos no se los pusieron en las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque por el propio peso del cuerpo habría caído al suelo. Se los pusieron en las muñecas, porque aquí, aparte de que duele más, coge hueso y queda bien clavado. No se lo pusieron en las palmas de las manos, sino en las muñecas, ¿de acuerdo? No aquí, sino aquí, que aparte de que duele más, aquí sí que coge
hueso y queda bien clavado. Después, causa principal de la muerte: múltiples golpes internos, considerable pérdida de sangre, y después, al estar clavado, el cuerpo tenía tendencia a ir hacia adelante. La caja torácica quedaba oprimida. La caja torácica es donde están las costillas, y dentro de las costillas, o sea, la caja torácica lo que protege es el corazón, luego los pulmones, y debajo de los pulmones el diafragma. Pues bien, al estar crucificados, los crucificados que tendían a ir hacia adelante, aparte de tener los brazos así en abiertos, tendían a ir hacia adelante. La caja torácica quedaba completamente oprimida. Causa principal de la muerte: parada cardiorrespiratoria. Ahora nos vamos a fijar en el titulus, esta plaquita donde pone INRI. El titulus es lo que hay encima de la cabeza de Jesús. El titulus era la razón de la condena, por qué crucificaban a tal persona. Entonces, es donde pone INRI, en la parte de arriba. Entonces, hay una curiosidad respecto al titulus, ¿de acuerdo? Entonces, el titulus en latín lo ponen INRI, Jesús Nazarenus Rex Iudeorum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. INRI, Jesús Nazarenus Rex Iudeorum. Pero ahora fijaos qué curioso si traducimos el titulus a lengua hebrea. Nos dice Yeshua Hanotzri Vemelech Hayehudim. Yeshua Hanotzri Vemelech Hayehudim. Fijaos si ahora cogemos la inicial de la primera letra de cada palabra. De Yeshua, la Y. ¿De acuerdo? De Yeshua, la Y. De Hanotzri, la H. De Vemelech, la V. Y de Hayehudim, la H. ¿De acuerdo? Entonces, sale aquí el tetragramatón YHVH, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, que se dice Yoid Hei Vav Hei. Yoid Hei Vav Hei es Yahvé. ¿Qué significa Yahvé o Yoid Hei Vav Hei? Yo soy el que existe por sí mismo. Por tanto, si traducimos el titulus a lengua hebrea, nos sale el tetragramatón, que son las 4 letras que nos dicen el nombre de Dios en el Antiguo Testamento: YHVH, Yoid Hei Vav Hei, Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y Yahvé significa yo soy el que existe por sí mismo. Entonces, si traducimos el titulus a lengua hebrea, nos están diciendo que a quien crucificaron fue a Dios. La expresión yo soy, porque Yahvé significa yo soy el que existe por sí mismo, Yoid Hei Vav Hei, ¿de acuerdo? Si se traduce a lengua, si nosotros hemos traducido esta lengua hebrea, Yahvé, Yoid Hei Vav Hei, Yahvé, yo soy el que existe por sí mismo. La expresión yo soy sale varias veces en la Biblia. Éxodo capítulo 3, Dios se le manifiesta por primera vez, se le revela a Moisés, y Moisés le pregunta, ¿quién eres? Éxodo capítulo 3, y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que existe por mí mismo, por tanto, Yahvé, Yoid Hei Vav Hei, yo soy el que existe por sí mismo. Entonces, Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. Yo soy Dios, le está diciendo, ¿de acuerdo? Por tanto, la expresión yo soy significa que es Dios mismo el que está hablando, ¿de acuerdo? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy Dios, yo soy Yahvé, yo soy el que existe por sí mismo, ¿de acuerdo? Y después, Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice Jesús, yo soy alfa y omega, principio y fin de todas las cosas, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esto, pues más o menos queda explicado entre la teoría y después todo lo que los materiales que podéis ver en los otros tutoriales de los instrumentos litúrgicos y la maqueta. Yo creo que pues queda más o menos
explicado lo que es el especial Semana Santa. Pues en los otros tutoriales pues encontráis también teoría, pero sobre todo pues los materiales que se usan, los instrumentos litúrgicos, la Jerusalén de tiempos de Jesús, las tortas de Semana Santa con las que obsequio a mis alumnos, tortas totalmente artesanales. Y pues yo creo que con esto más o menos pues queda claro el especial Semana Santa, ¿de acuerdo? Entonces, pues hemos visto pues lo de lo que es el carnaval, la cuaresma, los colores litúrgicos, las vestiduras litúrgicas que cambian de color, la estructura de la Semana Santa, lo que son las procesiones, cómo se calcula el domingo de resurrección, lo que es digamos el calendario litúrgico desde el Adviento, la Navidad, etcétera, ¿de acuerdo? Hasta la festividad de Cristo Rey. Luego, cómo se calcula el domingo de resurrección, lo que es el ayuno, la abstinencia, lo que es la Pascua, y luego lo que es el titulus, lo que es la razón de la condena. Es muy curioso, si se traduce a lengua hebrea, Yeshua Hanotri Bemelech HaYehudim, YHVH, el tetragramatón, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, yo soy el que existe por sí mismo, Yoid Hei Bab Hei, que a quien crucificaron fue a Dios, y la expresión yo soy, el lenguaje bíblico, pues es cuando Dios habla, ¿de acuerdo? Y yo creo que más o menos pues con esto ha quedado claro el especial Semana Santa, y hasta los próximos tutoriales. Chao, chao.